Es tiempo de pensar. Mushaki Estudio. Memoriza la palabra de Dios. Ahora. Partimos de una pregunta básica. ¿Hay alguna manera en que podamos identificar que la Biblia puede ser la fuente de autoridad espiritual que nos guíe a la salvación? ¿Y esto aplique para toda la raza humana? La misma Biblia nos dará la respuesta. Quédate con nosotros. Aquí vamos. Es muy interesante analizar cómo en un mundo natural Dios ofrece establecer sus leyes eternas de carácter espiritual a través de su palabra, a través de una expresión del lenguaje escrito para los seres humanos, pero también procedente del verbo de Dios que estaba en el principio con Él. Cuando dice la Biblia que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, se refiere precisamente a ese poder creativo del Señor, pero también se refiere a nuestro Salvador Jesucristo, el verbo hecho carne. Entonces, a través de la promulgación de sus leyes espirituales, Dios nos permite tener una fuente completamente aprobada en el Espíritu para anclar la vida espiritual de los seres humanos y la fe de aquellos que crean en el Salvador. Esto es un hecho consumado en los cielos, y la misma historia de preservación de la Biblia a lo largo de los tiempos habla precisamente del poder de Dios. Cualquiera hubiera podido, si no fuera la palabra de Dios, desaparecerla de la faz de la tierra, como se ha desaparecido por censura muchos de los escritos antiguos de otras características, o muchos de los textos modernos o trabajos modernos de cualquier ámbito, pero que se hayan hecho en otras latitudes o en otra temática. Aquí el asunto es la preservación de la palabra de Dios, que permanece para siempre. Es una garantía directa de Dios, es una garantía directa del Creador del universo. Entonces, no hay ninguna razón mayor que establecer su palabra como fuente suprema de autoridad. Ahora, esta fuente suprema de autoridad está proclamada en los cielos, en el reino de Dios completamente, y tiene efecto, por supuesto, en cualquiera de los ámbitos en el universo. O sea, es una palabra que tiene cobertura total y no tiene precedentes. Entonces, el tema aquí, el tema bíblico, es tan importante para el cristiano. Por eso la Biblia tiene en sí misma la clave para la victoria de los seres humanos. Aquí está la clave del por qué los discípulos de Cristo consideramos la Biblia como una fuente de autoridad central, una ley central del reino eterno de Dios. Si nos remontamos al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versos 26 y 27, podemos darnos cuenta de algo muy interesante. Esta es una palabra que el profeta está hablando al pueblo judío y que había tenido grandes problemas en relación a haberse entregado a ídolos, haber dejado de hacer la voluntad de Dios, y Dios, todavía en una muestra de amor para ellos, les dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, para que guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis también en la tierra que di a vuestros padres, y yo seré a vosotros por Dios, y yo os guardaré de todas vuestras inmundicias, etc. Esta es una palabra muy, muy interesante que en tiempo antiguo el profeta de Dios le dice al pueblo de Israel. Básicamente es una palabra profética que se ha estado cumpliendo porque Dios ha estado haciendo retornar a su pueblo a su lugar. Porque si tú sabes, en la historia, en 1948, Israel fue reconocido como nación. Entonces estamos hablando que Dios anhelaba en su corazón, y lo dijo a través de su profeta Ezequiel, que quería retomar a su pueblo y que está dispuesto a perdonar las iniquidades o maldades si ellos vuelven sus ojos a Dios. Pero Dios habla a sus corazones para darles un nuevo espíritu. Y eso también se extiende a los gentiles, al pueblo gentil, porque es un tipo de lo que está
sucediendo en la iglesia actual, porque esa promesa es también para los gentiles, aquellos que se entregan a la fe de Jesucristo. Eso lo podemos ver que lo habla en el Salmo 22, 27 y 28. Vamos a verlo. El Salmo 22 dice así: se acordarán y se volverán a Jehová de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová o de Yahvé es el reino, y él regirá las naciones. ¿Viste cómo este salmo habla precisamente de que habrá un retorno, de que habrá una oportunidad para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, pero para todas las familias de la tierra? O sea, judíos y no judíos podrán adorar delante de Dios, delante del Señor, porque Él regirá las naciones. En el libro de Efesios 3:6, y realmente son varias escrituras las que vamos a ver hoy, pero el punto es llegar a entender por qué Dios habla de manera global de que su palabra será la guía. Entonces, vamos a Efesios 3 y dice así. Aquí es el apóstol Pablo el que está hablando a la iglesia en Éfeso y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En este punto es muy importante hacer un resumen. Démonos cuenta de que Dios ha estado hablando en el Antiguo Testamento a través de sus profetas, y en el tiempo después de Cristo nos habla precisamente a través de su Hijo, de su unigénito Hijo amado, Jesucristo el Salvador. De esta manera habla de que todas las naciones de la tierra pueden tener esa comunión con Dios y el retorno, el regreso, un nuevo nacimiento, ¿verdad? Por eso decimos que es un plan de salvación. Por eso afirmamos que es un plan global también. Y que esto es, por cierto, una iniciativa de Dios. En el libro de Mateo, Jesús dice que Él no ha venido para abrogar la ley y los profetas. O sea, quiere decir que Él no ha venido para dejar sin efecto la ley de Dios, sino más bien para cumplirla, porque es el Mesías Salvador. El Mesías esperado que Dios enviaría para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta? Entonces es Mateo 5, 17 y 18. Fíjate las palabras que Jesús utilizó en ese momento. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras palabras, no he venido para derogar la ley o para ignorarla. No, he venido para cumplirla por amor a ustedes, ¿verdad? La Biblia habla en repetidas ocasiones de un Salvador que vendría a dar una oportunidad nueva de vida a las personas. Entonces Él viene a cumplir esa promesa de Dios. Y entonces les dijo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, refiriéndose a las Escrituras, al Nuevo y al Antiguo Testamento, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, para redondear el tema, necesitamos ver el libro de Daniel, que era también un profeta de Dios. Para entender la perspectiva global, en Daniel fíjate lo que se dice de Jesucristo. Se trata de Daniel 7:14, y aquí te podrás dar cuenta de lo que se le dio a él como hijo de Dios, que es Dios mismo al final de cuentas. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Verdaderamente esto es un motivo para emocionarnos, para